Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría, en el que vamos a hacer una introducción a los tipos de estudios científicos para conocer de forma básica qué significan y su utilidad. Desde hace años, los fisioterapeutas conocemos la importancia del uso de la evidencia científica en la práctica clínica, como forma de sustentar los tratamientos que utilizamos y poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores opciones posibles. El uso de la evidencia para nada está reñido con el estilo de cada fisioterapeuta, sus habilidades de comunicación o las preferencias de los pacientes, sino que son componentes de la atención complementarios. Existen distintas clasificaciones de los estudios y una de ellas es la pirámide de la evidencia. A la izquierda vemos la pirámide tradicional y a la derecha la propuesta por Murat, del grupo de trabajo de Grade en 2016. Vemos que en la parte alta, en general, los estudios que aparecen son los que tienen menor sesgo o mayor calidad de la evidencia, y cuanto más abajo están, tienen más sesgos o menor calidad de la evidencia. Un sesgo significa un error en el diseño de una investigación que no se debe al azar, sino que se podría haber prevenido si se mejora el diseño. Y por debajo de la pirámide, por debajo de estos tipos de estudios, estarían los consensos de expertos o las opiniones de expertos. La pirámide de la derecha, como veis, aparece con curvas, porque esta es la novedad que se introdujo en 2016 para señalar que la evidencia no depende solo del diseño, sino de la calidad del estudio. Por ejemplo, un estudio de cohortes bien diseñado, que esté indicado, pues puede tener una calidad mayor en algunos casos que un ensayo clínico aleatorizado mal diseñado. Y en este cambio de modelo de la pirámide vemos que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis aparecen como una lupa para buscar y para aplicar la evidencia de forma directa en la práctica clínica, es decir, para favorecer la fisioterapia basada en la evidencia. Así que en este vídeo vamos a ver de forma sencilla algunos conceptos y algunos tipos de estudio. Y bueno, seguro que habéis oído algunas veces nombres como estudio descriptivo observacional transversal y nombres parecidos, muy largos. Pues bueno, lo primero que hay que saber es que un estudio puede tener al mismo tiempo varios adjetivos. Y vamos a definir qué significan todos estos nombres. Las dos funciones principales de la investigación son generar conocimiento y solucionar problemas prácticos. Entonces nos encontraremos, según esos objetivos, cuando hablamos de investigación básica, es aquella cuyo objetivo es generar conocimiento, y la investigación aplicada, cuyo objetivo es solucionar problemas prácticos. También podemos dividir la investigación en cuantitativa y cualitativa, que se diferencian tanto en sus objetivos como en su metodología y en los datos que aporta cada una. Así, la investigación cuantitativa, que es generalmente la que más acostumbrados estamos la mayoría a ver, ¿vale? Aquí lo que se hace es recoger datos para probar hipótesis. Aquí normalmente pues, se toman medidas, se cuantifican los hechos y la idea es poder establecer ciertas generalizaciones. Esta investigación aporta datos numéricos que permiten comparar y en algunos casos establecer relaciones entre las respuestas de los participantes, entre variables. Y aquí se utiliza el análisis estadístico. La investigación cualitativa lo que trata es de conocer en profundidad un fenómeno para llegar a conseguir una comprensión más amplia de ese fenómeno o descubrir detalles o características que ayudarían a explicar pues, comportamientos de las personas que han vivido esa situación o que tienen esa característica. Aquí los datos suelen ser citas verbales de las personas sobre sus experiencias, sus actitudes. También se pueden obtener en forma de vídeos o de mensajes de voz. Y aquí esta investigación no lleva hipótesis, sino que lo que hace es pues recoger un poco todas esas experiencias. Por otro lado, según el transcurso del tiempo en el que se desarrollan los estudios, los diseños pueden ser transversales o longitudinales. Los estudios transversales
Miden la situación en un momento determinado del tiempo. Es como hacerle una foto a una situación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el grado de felicidad de los fisioterapeutas que trabajan en pediatría en una fecha determinada, eso sería un estudio transversal, porque se hace una única medición en un momento. Y en cambio los estudios longitudinales lo que hacen es ver cómo evoluciona en el tiempo una variable, y para ello tienen que medir en varios momentos. Por ejemplo, si midiéramos la felicidad de los fisioterapeutas a lo largo de 5 años, hiciéramos varias mediciones, eso sería un estudio longitudinal y veríamos cómo va variando esa variable en el tiempo. Según si el estudio se realiza antes o después de que ocurran los hechos que se van a medir, tenemos estudios retrospectivos y estudios prospectivos. En los retrospectivos medimos hechos que han ocurrido anteriormente. Aquí podemos controlar peor los sesgos o esos errores, porque esos datos se han recogido o se han producido antes de que diseñáramos la investigación. Entonces seguramente pues, vamos a poderlos recoger de forma un poco más imprecisa. En cambio, en los estudios prospectivos lo que hacemos es planificar la investigación para medir hechos de aquí en adelante, por lo que podemos controlar mejor los sesgos y cómo vamos a hacer esas mediciones. Por otro lado, según si los datos recogidos y el momento de recogida permiten únicamente describir características de los individuos sin permitir establecer relaciones de causa y efecto, hablaríamos de estudios descriptivos. Es decir, en el ejemplo anterior, si hubiéramos medido la felicidad de los fisioterapeutas con una escala de 1 al 10, eso nos daría un dato descriptivo, nos daría el número y el porcentaje de fisioterapeutas que, por ejemplo, tienen más de un 8 de felicidad. Si estas características, a su vez, permiten establecer una relación de causa y efecto entre las variables, es decir, si una variable depende de otra, aquí podríamos hablar de estudios analíticos, pero para ello, para que sea un estudio analítico, una de las variables tiene que haber ocurrido en el tiempo antes que la otra, para poder establecer esa relación. Entonces, siguiendo con el ejemplo, imaginemos que los fisioterapeutas que llevan más de 5 años trabajando son más felices que los que llevan menos de 5 años trabajando. Pues eso podríamos hablar ahí de un estudio analítico. En algunos estudios podemos obtener al mismo tiempo datos descriptivos y datos analíticos. Y según si el investigador o el equipo investigador realiza o no realiza alguna intervención o algún tratamiento durante el proceso, aquí podemos hablar de estudios observacionales o estudios experimentales. En los observacionales no hay ninguna intervención externa, solo observación de lo que ocurre y recogida de datos. En los experimentales sí que hay una intervención externa, es decir, una modificación que hacemos de forma artificial de alguna variable, que generalmente suele ser pues, la exposición a algún factor externo o algún tratamiento que no ocurriría de forma natural en caso de que no hiciéramos el experimento. Esa variable o factor externo que manipulamos en el estudio experimental le llamamos variable independiente, y eso nos permite poder establecer relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si yo a un grupo que está recibiendo fisioterapia, además a un grupo le hago una intervención extra que no tenía, ¿vale? Para luego poder comparar si el grupo que ha recibido esa intervención extra tiene más efectos en el tratamiento que el grupo que no la ha recibido. Y en cambio, en el estudio observacional no manipulamos las variables, pero sí que podemos observar lo que pasa cuando cambian las variables por sí solas, aunque nosotros no podemos controlar el resto de variables tanto como en un estudio experimental. Aquí tenéis una clasificación de los principales tipos de estudio. Podéis encontrar otras seguramente en Internet o en algunos documentos con algunas diferencias. Por ejemplo, cabe decir que los estudios descriptivos también son observacionales, pero no son analíticos generalmente. Entonces, en los estudios observacionales,
lo que hacemos es analizar variables sin realizar ninguna intervención externa. Y aquí lo que hacemos es medir variables y analizar los resultados. Vamos a empezar viendo los tipos de diseños descriptivos. Los descriptivos estarían dentro de los cuantitativos, generalmente, aunque los cualitativos también pueden ser descriptivos, y lo que hacen es encargarse de describir una población, una situación, un fenómeno. Lo que no nos explican es por qué sucede un fenómeno, sino cómo, cuándo, dónde, cuánto, ¿vale? Según todo lo que observemos, todo lo que registremos. Aquí lo que hacemos es describir, no explicar. Aquí se realiza el estudio sin alterar o manipular ninguna de las variables, limitándonos solamente a medirlas y a describirlas. Y el investigador no posee control sobre ninguna de las variables que afectan al suceso o al problema que estemos investigando. Y por tanto no se pueden establecer relaciones de causa y efecto. En la mayoría de los casos la investigación descriptiva obtiene datos de cantidades. Por eso se puede decir que generalmente son cuantitativas, aunque también, como os decía, según el tipo de preguntas que hagamos, también podemos obtener datos cualitativos. Y dentro de los descriptivos podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, el reporte o el informe de caso es un tipo de publicación con muy baja evidencia, que lo que hace es un informe detallado de síntomas, signos, resultados de pruebas, tratamientos, complicaciones en el tratamiento y un poco la evolución de un paciente individual. Estos estudios tienen utilidad cuando, por ejemplo, nos encontramos con enfermedades raras o con evoluciones complejas en algún tipo de paciente o con tratamientos novedosos que no se realizan de forma masiva y, bueno, pueden ser un punto de partida cuando no hay investigación ninguna sobre ese tema, pues como un inicio, pero bueno, los resultados que se obtienen no se pueden generalizar porque se trata solo de un solo paciente. Y la serie de casos sería un paso un poco más avanzado en el que se muestra una serie, un número de casos que comparten alguna característica común, que los vuelve agrupables. Por ejemplo, pues es un grupo de pacientes con una enfermedad rara o que hayan recibido un mismo tratamiento, que hayan tenido un mismo efecto adverso, es decir, que se puedan agrupar por alguna característica. Una serie de casos debe tener como mínimo 2 casos y se considera serie de casos más o menos hasta que tienen 10 casos. Suele ser útil, de nuevo, pues cuando estamos viendo lo que veíamos antes, ¿no? En los casos clínicos, pues enfermedades raras o algún tipo de tratamiento novedoso en el que no tenemos población suficiente para hacer otro tipo de estudios. Pero bueno, tienen baja evidencia, pero pueden ser un punto de partida. Y los estudios transversales son estudios también descriptivos, pero que ya tienen una N, un número de participantes suficiente para poder recoger variables y hacer algún tipo de generalización. Para ello sí que hay que calcular el tamaño muestral, que depende pues, de las características que estemos midiendo, de la cantidad de variables que midamos o cómo se miden, y de lo que queramos registrar, ¿no? Para ver el número mínimo de personas que tenemos que incluir en ese estudio. Estos estudios no permiten tampoco establecer relaciones de causa y efecto entre las variables. Y los estudios poblacionales son estudios también descriptivos con un gran número de sujetos que se suelen hacer para conocer algunas de sus características o su respuesta a un medicamento por franjas de edades, por ejemplo. Entonces podríamos ver, por ejemplo, qué efecto tiene alguna vacuna en poblaciones grandes o qué características tienen en general, características de salud de una población. Son estudios así. Y los estudios correlacionales son estudios descriptivos en los que sí que podemos establecer correlaciones entre variables, aunque no nos permiten saber la direccionalidad, es decir, la relación causa-efecto, pero sí que nos aportan la idea de saber con qué frecuencia suceden las dos a la vez. O, por ejemplo, en algunos casos que cuando una variable aumenta,
otra variable aumenta al mismo tiempo o la otra disminuye, pero no podemos saber la relación causa-efecto, generalmente porque se han medido a la vez. Si se hiciera en un estudio longitudinal, igual sí que podríamos ver la que ocurre primero, que ocasiona en la que ocurre después. Ahora, en la clasificación general, vamos a ver los estudios analíticos, que son aquellos en los que sí que podemos hacer una relación causa-efecto. Dentro de los analíticos tenemos estudios observacionales que no modifican de forma externa las variables de estudio y los estudios experimentales que sí que modifican la variable independiente. Dentro de los observacionales, los estudios longitudinales nos permiten establecer relaciones de causa y efecto. En los estudios longitudinales podemos encontrar a la vez tres tipos de estudios: estudios de tendencia, estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Los estudios de tendencia son aquellos en los que se examinan cambios a lo largo del tiempo en algún concepto o alguna variable de alguna población. Por ejemplo, si estudiáramos el uso de las pantallas, cómo ha ido cambiando en los niños de 12 años desde el año 2015 hasta 2025, seguramente veríamos que ha ido aumentando. En los estudios de cohortes, lo que se estudia es una cohorte o un grupo de sujetos que tienen una característica de base o un conjunto de características comunes, y ese conjunto de sujetos son seguidos a lo largo del tiempo. La característica puede ser, por ejemplo, pertenecer a un grupo profesional, por ejemplo, ser fisioterapeutas, o tener una edad concreta, o tener una característica genética concreta, o una enfermedad, o una situación. Por ejemplo, una cohorte podrían ser mujeres embarazadas. Entonces, lo que se hace es comparar dos grupos dentro de una cohorte que se diferencien en su exposición a un factor de estudio. Así, un ejemplo podría ser este, en el que la cohorte fuera un grupo de mujeres embarazadas y el factor de exposición o el factor diferenciador entre los grupos sería dividirlas entre las que fumaban durante el primer trimestre de embarazo y las que no fumaban. Y la variable de resultado podría ser ver cuántos niños nacen prematuros en cada subgrupo. Esto permitiría en cierto grado conocer si fumar durante el primer trimestre puede ser un factor predisponente para el nacimiento prematuro. Por ejemplo, este estudio no se podría hacer de forma de ensayo clínico, no sería ético, ningún comité de ética aceptaría este estudio, porque no podríamos crear nosotros un grupo y decirles que fumaran durante el embarazo. Entonces, este tipo de estudio, aunque generalmente tiene menos evidencia que los ensayos clínicos, pero muchas veces es la única opción para poder estudiar el efecto de este tipo de exposición a elementos o a situaciones nocivas. Los estudios de cohortes, como veíamos antes, pueden ser a la vez prospectivos o retrospectivos, según el momento en el que el investigador entra en escena. Si cuando entra en escena ya han ocurrido tanto la exposición al factor de riesgo como la posible enfermedad o efecto, es un estudio de cohorte retrospectivo. En el ejemplo anterior sería retrospectivo si preguntáramos a las madres si fumaban en el primer trimestre cuando ya han nacido los bebés. Y si solo ha ocurrido la exposición al factor de riesgo, pero todavía no ha ocurrido la enfermedad o el resultado, es un estudio prospectivo. En el ejemplo anterior, si nosotros preguntamos a las madres si han fumado en el primer trimestre antes de que nazcan los bebés, sería un estudio prospectivo. Y un tercer tipo de estudios longitudinales son los estudios de casos y controles. En estos estudios, estos se inician al final, cuando ya aparece la enfermedad o el efecto. Y lo que queremos hacer es investigar hacia atrás en el tiempo para detectar causas posibles o factores de riesgo. Estos son siempre retrospectivos. En el ejemplo anterior, si por ejemplo nosotros tuviéramos sospecha de que fumar puede ser un factor de riesgo para que nazcan niños prematuros, pues reclutaríamos un grupo de madres de niños que han nacido prematuros y otro grupo de madres de niños que han nacido a término. Y les preguntaríamos por una serie de variables a las que pudieran haber estado expuestas, o unas que fueran modificables y otras no, pues la edad, la alimentación, lo que se nos ocurriera.
y que pudieran haber estado expuestas ellas antes o durante el embarazo. Y nosotros después comparáramos la frecuencia, la aparición de esas variables entre los dos grupos para ver si alguna de las variables muestra una incidencia significativamente mayor o menor en un grupo con respecto al otro. Aquí tampoco podemos establecer una relación causal firme, pero sí que podemos establecer una relación de probabilidad de que ser prematuro, por ejemplo, guarde relación con alguna de las variables de estudio, pero generalmente no podemos demostrar que es una relación directa. Las revisiones sistemáticas son un tipo de estudio que se clasifican dentro de los estudios observacionales y son un tipo de estudio muy útil para poder utilizar y aplicar fácilmente los resultados a la práctica clínica, que con relativamente poco esfuerzo, por lo que resultan especialmente útiles para los fisioterapeutas que generalmente tienen poco tiempo para leer artículos de investigación. Son artículos que sintetizan y resumen la evidencia sobre un tema. Por ejemplo, si nosotros queremos saber en qué grado el uso de una técnica de fisioterapia ayuda a mejorar el desarrollo motor de los niños con parálisis cerebral, o si algunas técnicas tienen más efecto que otras para mejorar un mismo aspecto, etc. Generalmente las revisiones sistemáticas presentan una tabla de resultados en las que aparecen descritos la metodología y los resultados de cada uno de los estudios que han incluido. Y eso nos permite poder compararlos y poder saber en qué grado cada uno las conclusiones que ha obtenido son más o menos aplicables. Por ejemplo, imaginemos que uno de los estudios que se incluye dentro de una revisión sistemática tiene unos resultados muy llamativos, pero a lo mejor se ha hecho sobre un número de pacientes muy bajo o sobre un número de pacientes que tenían unas características muy favorables, tenían ya de partida a lo mejor un desarrollo motor muy bueno, y con lo cual el resultado a lo mejor puede deberse más a la edad o a la evolución propia de ese niño que al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues son las revisiones sistemáticas y también los metaanálisis, pues son estudios muy valiosos que nos pueden ayudar a ver un poco esas diferencias y a tomar decisiones en nuestra práctica clínica y a poder aplicar de forma muy sencilla, con muy poco esfuerzo por nuestra parte, la evidencia científica a los tratamientos que hacemos. Y bueno, aunque no aparecen en esta clasificación, porque en realidad no son estudios de investigación, sino que son unos documentos para ayudar a utilizar la evidencia, las guías de práctica clínica son unos documentos valiosísimos que intentan plasmar esa evidencia disponible, actualizada, para poder evaluar y tratar una patología o una condición, y que se suelen realizar utilizando las revisiones sistemáticas más novedosas. Entonces, como decía, pues son un documento muy valioso, muy útil para poder aplicar la evidencia de forma muy sencilla a la práctica clínica, que están a la mano de cualquiera de nosotros. Y a continuación vamos a ver los diseños experimentales, que son aquellos en los que sí que modificamos las variables de estudio de forma externa, es decir, como de forma artificial. No solamente observamos lo que pasa, sino que nosotros introducimos alguna variación en el tratamiento, pues ya sea añadir un tratamiento nuevo o cambiar una dosis, o a un grupo hacerle un tratamiento, a otro no hacérselo. Y esos estudios se llaman ensayos clínicos o ECAs, dependiendo de si la aleatorización de cómo distribuimos la población en los grupos y de si existe o no existe un grupo control, pues tenemos ECAs, que son ensayos clínicos aleatorizados y con grupo control y que se ha distribuido de forma aleatoria, y ensayos clínicos sin asignación aleatoria o sin grupo control o sin las dos. Y de estos, generalmente los menos sesgados, los que más evidencia tienen, son los ECAs, que son aquellos que tienen grupo control al que no se le hace ningún tratamiento o se les da un placebo, y grupo experimental, que son grupos que de partida, de base, tienen características similares.
Esto es muy importante, que los grupos de partida sean, la población de los dos grupos tengan las características similares. Luego a uno de ellos se le hace una intervención y al otro no. Y al final se comparan los resultados de ambos en algunas variables para conocer en qué medida el cambio en esas variables se puede deber o no a haber recibido o no haber recibido la intervención. Bueno, existen más formas de hacer los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, pero se pueden hacer con más de 2 grupos, se pueden distribuir de forma diferente, pero bueno, es más, ahí hay mucha información, pero no voy a profundizar hasta ese nivel aquí. Y también existen otro tipo de ensayos clínicos que no tienen grupo control, sino que solamente se evalúa antes y después de la intervención una serie de variables. Y bueno, y que podemos suponer que si hay cambios se pueden deber a la introducción de esa medida, de ese tratamiento, de esa intervención, pero al no tener grupo control, pues la evidencia no es tan alta porque el efecto podría deberse a lo mejor a otros aspectos distintos a la intervención, por lo que esos estudios pues están un poco más sesgados que los ECAs. Y también existen los diseños cuasi experimentales, que los ensayos clínicos cuasi experimentales son ensayos clínicos con grupo control, pero que el grupo control no se ha realizado de forma aleatorizada, sino que estaban formados, el grupo experimental y control, previamente por alguna razón antes del experimento. Un ejemplo podría ser, imaginemos que tenemos dos clases en un colegio, tercero A y tercero B. Es decir, esos grupos ya están formados previamente. Y en una clase, durante un año, vamos a hacer una intervención, les vamos a dar clase, no sé, por ejemplo, en inglés, y en otra clase no les vamos a dar clase en inglés. Y luego al final medimos una serie de variables como se han modificado en los dos grupos. Entonces eso sería un estudio cuasi experimental, que es con grupo control, pero en el que el grupo control no se ha formado, o sea, los grupos no se han distribuido de forma aleatoria. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Esperamos haberos ayudado a entender un poco mejor los tipos de estudio, por lo menos de forma básica, y os esperamos en el siguiente vídeo.